Vamos a ver lo que es recta normal y plano tangente, ¿sí? Para eso vamos a definir una superficie S, que es una superficie representada gráficamente por una ecuación de la siguiente manera, ¿sí? Una función de tres variables igualada a cero. La función f tiene derivadas parciales continuas y se pueden analizar en el punto P sub 0 que tiene coordenada x0, y0, z0, que es un punto perteneciente a la superficie S. Ahora bien, ¿qué significa esto? Es decir, que yo este punto P sub 0 lo puedo reemplazar dentro de la función y la función es continua y sus derivadas también son continuas en este punto. ¿Bien? Eso es lo que estamos diciendo. Bien, para eso vamos a nombrar las derivadas parciales, ¿sí?, que son continuas en el punto. Como f de x sería la derivada parcial en x, analizada en el punto. Fi sería la derivada parcial de y, analizada en el punto. Y Fz es la derivada parcial de f con respecto a z, analizada en el punto. Hay una aclaración que las tres no son simultáneamente nulas, es decir, no pueden ser estas tres expresiones iguales a cero. Para estos vamos a nombrar una curva C, que es una curva en el espacio, ¿sí? Una curva C que es en el espacio, que tiene tres variables, ¿sí?, x y z, y admite una parametrización. Es decir, esta curva puede definirse a través del parámetro t de la siguiente manera. X es una función de t, g de t, y es una función de t que la denominamos h de t, y z también es una función de t que la denominamos k de t. Estas tres variables admiten derivada y son continuas, por lo tanto puedo calcular x', que es la derivada de x, y', que es la derivada de y, ¿sí?, y z', que es la derivada de z. Y si lo aplicamos a la función de t, nos va a quedar g' de t, h' de t y k' de t. ¿Sí? Bien. Teniendo esto en cuenta, podemos definir la función paramétrica r de t y su derivada, que sería el vector velocidad o vector tangente. Y nos quedaría el vector rt o vector posición definido de la siguiente manera. Una componente en y, ¿sí?, que sería la variable x, una componente en j, que sería la variable y, una componente en k, versor k, que sería la variable z. Si nosotros nos fijamos y reemplazamos las variables por las funciones de t, nos va a quedar respectivamente en la componente en y, nos va a quedar g de t, en la componente en j nos queda h de t, y en la componente de k, versor k, nos va a quedar la función k de t, ¿sí?, que son las que definimos acá arriba superior, en la parte superior. Bien, si hacemos la derivada de r' de t, que es la derivada del vector posición, sería el vector velocidad o vector tangente, vamos a tener x', la derivada de x, de la componente en y, la derivada en la componente j, que sería y', y la derivada de la componente en k, que sería z'. Si lo reemplazamos por las funciones correspondientes, nos quedaría el versor y multiplicando g' de t, el versor j multiplicando h' de t, y el versor k multiplicando por la derivada de k'. Sí, la derivada de k, que sería k', que es la función de t en z. Bien, si nosotros observamos que la función f era una función de x, de y, de z, ¿sí?, cuando reemplazamos esa función f, ¿sí?, por las funciones correspondientes de x y de y de z en función de t, nos quedaría una función
dependiendo de t, ¿sí? Acá se observa, ¿sí? La función f depende de x y de z, son las tres variables, y reemplazando cada una por las funciones que mencionamos anteriormente con respecto a t, es decir, cuando parametrizamos la curva, nos quedaría una función de t con respecto a f. Ahora bien, lo mismo ocurre con el punto P que pertenece a la superficie S, ¿sí? El punto P tiene coordenadas X, Y, Z, y si la reemplazamos por la función de G en el punto analizado en T sub 0, ¿sí? Que es el instante del momento donde representa el punto, nos quedaría un punto con respecto a T, ¿sí? En función de T. Bueno, la función esta que nos queda dependiendo de t, podemos aplicar la regla de la cadena y determinar el siguiente análisis. Bien, cuando aplicamos la regla de la cadena nos quedaría un siguiente análisis, ¿sí? Podemos aplicar la regla de la cadena y hacer la función que depende de las tres variables con respecto a t. Y acá vemos lo que es el árbol de precedencia, que lo voy a subir un cachito para poder analizarlo, donde f depende de la variable x, la variable y y la variable z, ¿sí? X depende de t, y depende de t y z depende de t. Si nos piden calcular la derivada de f con respecto a t, es decir, la derivada de la función f a través de x y z, encontrar la derivada de t, ¿sí? Para eso vamos a seguir a través de la regla de la cadena la siguiente expresión. Acá vamos a calcular, como tiene tres variables, va a haber tres términos, ¿sí? La derivada de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada de f con respecto a y, por la derivada de y con respecto a t, más la derivada de f con respecto a z, por la derivada de f con respecto a t. Y eso lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Ahí vamos a tener que resolver esa integral, donde podemos definir de la siguiente manera cada uno de estos términos, ¿sí? Si reemplazamos este término por lo que corresponde, ¿sí? Por definición, que sería la derivada de x, que es el primer término de este producto, ¿sí? Sería que es la derivada parcial de x de f con respecto a x, ¿sí? Esta sería la derivada de f con respecto a y, sería este término que está acá. Este sería la derivada de f con respecto a z, que sería f con respecto a z, ¿sí? Ya lo habíamos definido anteriormente en la parte superior. Vamos a subir para poder observar esta designación donde designamos y definimos las derivadas parciales de f, ¿sí? Acá está analizando el punto, pero también esa función puede ser que se analice en x y z. ¿Mm? Bien. También tenemos que la derivada de x con respecto a t es la derivada de g' de t, ¿sí? Porque es la derivada de la función x con respecto a t. Esta es la derivada de y con respecto a t, que no es ni más ni menos que h' de t. Este término, la derivada de z con respecto a t, es k' de t, ¿sí? ¿Dónde lo sacamos esto? Estas son las componentes del vector, son las componentes del vector velocidad, o r' de t, ¿sí? Que es la derivada del vector posición, ¿sí? ¿Dónde está eso? Lo definimos acá arriba, ¿sí? Vamos a volver un cachito, donde definimos, ahí en esta parte calculamos, ¿sí? La derivada de x con respecto a t, la de y con respecto a t y la de z con respecto a t, ¿sí? Cada una de las derivadas es g' de t, h' de t que acompaña al versor j y k' de t que acompaña al versor k, ¿sí? Y ahí tenemos los términos que estamos comparando en esta parte inferior, ¿sí?
definido por definición, que ya lo habíamos definido con anterioridad, yo puedo reemplazar cada uno de estos términos, es decir, la derivada de x por la derivada por este tipo de escritura, ¿sí? Es cambiar simplemente la escritura que es para poder definirla como vimos anteriormente. De esta manera podemos reemplazar y sustituir cada uno de los términos por estas nuevas designaciones que por definición, ¿sí? Sustituido estos términos por las funciones que corresponden, ¿sí? Nos queda la siguiente expresión, la derivada de x por la derivada de g', ¿sí? Que sería diferencial de f con respecto a x y el diferencial de x con respecto a t, ¿sí? Y así sucesivamente hacemos con el segundo término y el tercer término. El segundo término va a ser la derivada parcial de f con respecto a y por h' de t. El tercer y último término es la derivada parcial de f con respecto a z por k' de t, ¿sí? Que son estos términos. Y sigue manteniendo la igualdad de igual a 0, ¿sí? Que es por lo que habíamos definido anteriormente. Ahora bien, teniendo en cuenta, si miramos bien, esto se puede considerarse que es, como vemos que son tres productos, un producto de tres términos por un producto en cada uno de los términos, se puede llevar a la analogía que es un producto escalar entre dos vectores, que tienen tres componentes cada uno de los vectores. Una componente en i, una componente en j y una componente en k. Si lo analizamos de esa manera, podemos determinar que es un producto escalar entre dos vectores. Se puede analizar que es el resultado de un producto escalar que da como resultado el número 0. Si lo analizamos de la siguiente manera, acá podemos descomponer los vectores, ¿sí? Que cada uno de los términos son los siguientes. Para el primer vector nos va a quedar la derivada parcial de x, componente en y, la derivada parcial de y, componente en j, y la derivada parcial de f con respecto a z, la componente en k, ¿sí? Y el otro vector, que está conformado por la derivada parcial de g' de t, ¿sí? En y, la derivada parcial sería la derivada de t de h', sería de h, en j, y la derivada de t en k, que sería la componente en k, ¿sí? Este vector por este vector escalarmente es igual a 0. ¿Qué ocurre cuando un producto escalar es igual a 0 entre dos vectores? Bueno, esos vectores son perpendiculares, es decir, tienen 90 grados entre sí. Para eso, este vector tiene una similitud con lo que es el vector gradiente, que son las derivadas de la función en cada una de las componentes en k, serían en i, en j y en k. Y el otro vector sería el vector velocidad o tangente, que es el que vimos anteriormente, r' de t. ¿Sí? Si lo vemos, son las componentes del mismo vector. Y este es el vector gradiente. Por lo tanto, acá tenemos el producto escalar entre el gradiente de la función f por el vector velocidad o r' de t. Incluso dan 0, por lo tanto el gradiente es perpendicular al vector tangente o velocidad. Bueno, acá vamos a anotar las conclusiones y que es la que mencionamos, que cuando el producto escalar entre dos vectores da 0, los vectores son perpendiculares, ¿sí? Si lo analizamos en el punto P sub 0, con coordenada x0 y 0, z0, ¿sí? Se podría determinar que el vector gradiente en el punto x0 y 0 y z0 es perpendicular al vector velocidad en el instante t sub 0. Como el vector velocidad es el vector tangente también, como lo mencionamos, en la curva C, justamente en el punto de análisis, que es el punto P sub 0, la dirección coincide con la recta tangente. Entonces, el vector gradiente en ese punto es perpendicular también a la recta tangente L, ¿sí? Y que pasa por el punto P sub 0. De tal manera, nosotros podemos tener la conclusión que el vector gradiente también es perpendicular a la recta tangente L en el punto P sub 0. De esta manera
podemos definir el plano tangente a la superficie S en el punto P sub 0, ¿sí? De la siguiente manera, ¿sí? Ahora vamos a analizar el plano tangente y la recta normal para una función de 3 variables. Para una función de 3 variables, denominada f de x y z igual a w, el plano tangente está conformado por la siguiente manera, ¿sí? La derivada parcial de x analizada en el punto por x menos x0, es decir, x, la variable x, menos el valor del punto en x, más la derivada parcial de y analizada en el punto x0, y0 y z0 por y menos y0, más la derivada parcial de z por z menos z0. Y esto está igualado al valor 0. La recta normal es la igualdad entre tres términos, entraría un cuarto, que sería el parámetro t, y nos queda de la siguiente manera: x menos x0 dividido la derivada parcial de x analizado en el punto, eso es igual a y menos y0 dividido la derivada parcial de y analizado en el punto x0, y0 y z0, y eso es igual a z menos z0 dividido la derivada parcial de z analizada en el punto p sub 0, ¿sí? Que siempre generalmente lo dan como dato. Y esto es igual al parámetro t. Con estos términos, estos tres términos, igualado al cuarto, igual a t, al parámetro t, puedo sacar la ecuación paramétrica. ¿Cómo hago? Bueno, paso multiplicando la derivada parcial, vamos a hacer el primer ejemplo, la derivada parcial de x los paso multiplicando a la t, ¿sí? Y me queda la derivada parcial de x por t. Y la variable x la dejo de un lado de la igualdad, ¿sí? Y paso sumando x0. Me queda x0 más la derivada parcial de analizada en el punto p sub 0 por el parámetro t, ¿sí? Lo mismo hacemos con el término y menos y0 dividido la derivada parcial de y, paso multiplicando la derivada parcial de y con el parámetro t y paso sumando posteriormente y sub 0. Lo mismo ocurre con el término z menos z0 dividido la derivada parcial de z. ¿Sí? Y acá obtengo la ecuación paramétrica. De esta ecuación paramétrica puedo obtener tranquilamente el vector posición, que es r de t, ¿sí? Que tiene componente en x, una componente en x, la vamos a escribir así para tener una idea, una componente en x por el versor y más una componente en y por el versor j más una componente en z por el versor k, ¿sí? Ahí simplemente se le escribo, este es el vector posición, y reemplazando los valores correspondientes de x y de z, ¿sí? Me daría como resultado este vector posición, que posteriormente puedo sacar el vector velocidad, puedo calcular la aceleración, que es la segunda derivada del vector posición, y posteriormente puedo calcular el vector tangente unitario, el vector, una vez que tengo el vector tangente unitario, puedo sacar el normal unitario, que es la derivada del vector tangente unitario dividido su módulo, y el binomial, que es el producto vectorial entre los dos vectores que mencionamos, el vector tangente y el vector normal. Bueno, ¿qué ocurre con la función? Es una función de dos variables de la siguiente forma: f de xy igual a z. Y bueno, podemos pasar restando la variable z de la siguiente manera: nos va a quedar f de xy menos z igual a 0. Y ahí puedo obtener la derivada parcial de x, que es igual a menos 1, ¿sí? Porque la derivada es menos z vale menos 1. Y ahí tranquilamente puedo reemplazar en las ecuaciones anteriores y me queda de la siguiente manera: el plano tangente me va a quedar la función, la derivada parcial de x analizada en el punto p sub 0 por x menos x0 más la derivada parcial de f con respecto a y analizada en el punto p sub 0 por y menos y0 menos, como la derivada parcial de z vale menos 1, me queda negativo ese término, por
z menos z sub 0 igual a 0. El z sub 0, pues si es el plano xy va a ser el valor 0, pero si no es el plano xy y estamos hablando de otro valor constante, puede ser el valor constante que me determine el estudio. Bien, la recta normal son los tres términos que mencionamos anteriormente. A diferencia de lo anterior en funciones de tres variables, reemplazo la derivada parcial de z por el valor menos 1, que es el resultado de la derivada parcial del f con respecto a z. ¿Sí? Y después son los mismos valores que mencionamos anteriormente. ¿Sí? Siempre tengo que analizar las derivadas parciales en el punto P sub 0. Y la ecuación paramétrica de similar manera, ¿sí? Cuando despejo la x, la y y la z de la ecuación normal, ¿sí? Y obtengo la siguiente expresión, ¿eh? Para poder determinar la ecuación paramétrica para funciones de dos variables. Bien, esto es lo que es plano normal y recta tangente, plano tangente y recta normal y ecuación paramétrica. Y vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? A partir de ahora vamos a hacer un ejercicio para poder tener en cuenta este tema, ¿sí? Esto es un poquito una introducción de la teoría de planos tangente y recta normal.